El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a entrar en comunicación vía telefónica con el doctor José Tello Alfaro. Él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Análisis Político, que tiene que ver justamente con lo que ha anunciado el presidente en convocar un referéndum para la consulta a la Asamblea Constituyente. Doctor José Tello, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, es un saludo acá a la distancia a ustedes y hago una pequeña precisión, soy miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Miembro. Ah, ya, miembro, perfecto. Sí, claro. Muy bien. Primero, se anuncia que esta consulta debería ser prácticamente en octubre, el día de las elecciones regionales y municipales. Es lógico, es correcto esto, ¿se puede insertar esta consulta? Sí, lo que ocurre es que justamente nosotros tenemos que ver un tema de fondo y de forma. El tema de fondo es en sí el proyecto de ley que va a presentar el presidente de la República, que obviamente tiene que pasar por el trámite de la revisión correspondiente, el análisis en la Comisión de Constitución y Reglamento, que es la Comisión Técnica Especializada del Congreso, la cual podría archivar el proyecto si considera que técnicamente es inviable, o podría dictaminarlo con los votos favorables de los integrantes de la comisión si considera que es algo viable. Y obviamente pasaría a que lo analice el Pleno y también el Pleno decía si es que va o no va. Esto sigue, como le menciono, un curso regular. Uh-huh. Pero, ¿existen las condiciones políticas para que esto sea viable? Es muy complicado porque en el Congreso hay una posición clara, por lo menos de algunos voceros de diferentes partidos que señalan pues de que no sería viable, que hay otros temas de agenda más importantes en el país, prioritarios para el país, que el cambio de constitución. Entonces habría que ver cómo va el talante en este caso de el temperamento parlamentario para ver si es que podría ir o no una vez que se presente, porque, ojo, esto va a tener dos momentos. El primer momento es en la Comisión de Constitución y Reglamento y luego hay un segundo momento en el propio Pleno jurado. Perdón, hago la presión, el propio Pleno del Congreso de la República. Del Congreso, claro. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que si se llega a ese estadio ya podemos hablar pues de las reglas de aprobación. Como sabemos que se da normalmente con una reforma constitucional, porque así lo manda el artículo 206 de la Constitución. Primero hay una votación en el Congreso, basta la mayoría absoluta, que es la mitad más uno del total de miembros legales, o sea, por número legal de parlamentarios, en este caso de 130, 65 más 1, 66. Y bueno, después ya viene un referendo confirmatorio ciudadano, como ocurrió en el año 2018, que es un antecedente cercano, que es el de las 4 iniciativas de reforma constitucional que planteó Martín Vizcarra y que justo lo plantea para el 28 de julio de ese año, en su mensaje a la Nación, y luego este referéndum se lleva a cabo en la segunda vuelta de autoridades regionales, de gobernadores regionales, para ser más exacto. Ahora, el primer debate definitivamente que se va a dar a nivel de los medios de comunicación, los invitados, los constitucionalistas opinan, dan a conocer sus puntos de vista, etcétera, y después lógicamente ya el debate candente va a ser en la misma Comisión de Constitución para luego debatirlo en el Pleno si es que pasa. ¿Y por qué vemos opiniones encontradas en que unos consideran que es viable este camino y otros consideran que no es viable este camino? Ya, en mi opinión personal, por un tema de
prudencia leería primero el proyecto de ley. Se está especulando demasiado. Ajá. Me parece que no podemos saber lo que no está en blanco y negro. Son unas declaraciones que ha dado el presidente durante un discurso que evidentemente no tiene que ser tal cual la fórmula legal que van a plantear en la propuesta legislativa que va a presentar el Ejecutivo. Entonces acá hay que ser bastante claros en que esto genera especulaciones y bueno, por un poco de prudencia en lo personal, yo prefiero ver primero el proyecto antes de dar una opinión. O de repente estamos debatiendo en función pues de algunas declaraciones políticas que da el presidente y distrae la atención de la opinión pública y al final de cuentas queda en nada, porque esto sí es cosa seria, ¿no? En relación... Claro, y ahí hay una mención importante. Tú has dicho algo muy cierto, son una declaración de carácter político, como por ejemplo son las declaraciones también de Mari Carmen Alba, que le responde al presidente de la República, como presidente del Congreso, diciéndole de que, bueno, hay temas más importantes en la agenda nacional de mayor prioridad en la atención de ambos poderes del Estado, que es la Asamblea Constituyente. Y bueno, es una postura política de la presidenta del Congreso, como también la del presidente de la República. Sin embargo, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento ya adelanta opiniones como si fuese, pues, este proyecto ya una realidad, ya estuviese, digamos, derivado en su comisión y estuviesen ya elaborando un dictamen, sea para el archivo si no es viable, o sea para que pase al pleno si es que le dan viabilidad en la comisión, que dicho sea paso, no le integra ella sola. Si bien es una vocera natural por ser la presidenta de la comisión, ella depende de un colegiado que está integrado por congresistas de todos los partidos políticos, quienes integran la misma, la comisión me refiero, y bueno, tiene que tomar una decisión sobre este proyecto, y repito nuevamente, una vez que se ha presentado, porque todo no es más ahorita que una declaración del presidente de la República, y bueno, de algunas autoridades como la presidenta del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, y bueno, algunos analistas entendidos, cuyas opiniones son muy respetables, pero hay que ser bastante claros en que en lo personal yo prefiero ver algo para poder emitir una opinión un poco más certera. Correcto, Lucho. Doctor José Tello, efectivamente parece que ya el estilo nos estamos acostumbrando de dar opiniones, sacar conclusiones sobre algo que todavía no existe, como usted está señalando, como lo señala también Alberto Castillo, no existe todavía, es una buena intención del presidente que la ha lanzado así como lanza una serie de cosas como globos de ensayos, ¿no? Pero que ya lo toman como definitivo, como algo que ya se va a dar y que ya está para algunos ya está aprobado y para otros ya eso no tiene viabilidad. Ese es un juego que están haciendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Lo real es de que acá estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Hay gente también que dice que se vayan todos, ¿no? O sea, ni Asamblea Constituyente, váyanse todos, los que están gobernando no sirven para nada. Y en ese panorama también sí hay otro planteamiento que ha surgido, que es lo referente a que en estas circunstancias se plantea el adelanto de elecciones. ¿Qué se requiere desde el Congreso para que se dé esta situación de adelanto de elecciones? Bueno, has tocado un punto bastante interesante, porque también se especuló hace un tiempo de que el Ejecutivo estaba presentando un proyecto de ley de adelanto de elecciones, tal cual, porque lo iba a pedir formalmente el presidente de la República, cuando estuvimos viendo el tema de la discusión de su vacancia. Entonces, ya estamos como que acostumbrados también a que este tipo de situaciones se den. Por ende, no hay que darle juego a la especulación. Hay que ser bastante cautos, cabeza fría y manejar el tema con ponderación. Pero ahora que tocas el tema de adelanto de elecciones, eso ameritaría de una reforma constitucional en la cual el Congreso decida adelantar la terminación del mandato de las autoridades nacionales, en este caso el presidente de la República, vicepresidentes, los congresistas, parlamentarios andinos, y simplemente llevar adelante un proceso de elecciones dentro de un plazo de 270 días como manda la normatividad electoral vigente. Durante ese periodo, evidentemente, pues se
se tendría pues que ir todas las autoridades en ejercicio ahora y preparándose para una transición. Entonces, más o menos como que la cosa ya nos llevaría necesariamente a que en un escenario de adelanto de elecciones, por ejemplo, que se plantea ahora, recién podremos tener una transición democrática hacia el otro año. Entonces, en realidad la elección de estas autoridades o esta nueva elección depende 100% también de una voluntad del Congreso. En el año 2000, por ejemplo, se dio una situación parecida con Alberto Fujimori y en la representación nacional del Congreso de aquella época, que optaron por esta medida pues ante los cuestionamientos que habían habido en las elecciones del año 2000. Y recordemos que también Alberto Fujimori dijo que no se iba a presentar a la reelección. Entonces, ya hay un antecedente, tuvimos el gobierno de transición de Valentín Paniagua, en fin, o sea, fue una etapa bastante complicada en el país, pero también no hay que negar que ahora estamos atravesando una situación pues también de cuestionamiento a nuestra clase política, deseo de la ciudadanía que haya pues una suerte de, hablando en términos informáticos, reseteada de todo el sistema de gobierno, o sea, en todo lo que es el gobierno nacional, y bueno, ya vienen los cambios también de autoridades regionales y municipales. Creo que hay que apuntar un poco a eso. Lo que sí me queda claro es que en el caso de que se dé un adelanto de elecciones producto a que en el propio Parlamento se opta por una terminación anticipada del mandato, que es de 5 años en un periodo menor, modificando la Constitución de manera transitoria, porque solamente hasta ese momento no es una modificación de carácter permanente, creo que sería un gesto político interesante, un gesto político valiente y un gesto político de reenganche de nuestra clase política con la ciudadanía. Porque en verdad acá no es vacar al presidente, no es disolver al Congreso. Uno u otro que resulte ganador de esta puja, hablando en términos de Vox, en realidad sería pues nefasto que quede. Por ejemplo, vacan al presidente, ¿cómo podría gobernar un nuevo presidente por un periodo complementario que complete los 5 años de mandato de Castillo con un Congreso que ya ha vacado y que obviamente tiene una postura política marcada? Es muy difícil, o sea, hacer gobierno así. Y bueno, en el caso de una disolución del Parlamento, de darse, bueno, ya sabemos cómo terminó la última disolución del Parlamento, con la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, esto no es algo saludable, es bastante tóxico, por emplear un término también coloquial para todos nosotros los peruanos, para las posibilidades de nuestro país en cuanto a destino de inversiones y demás. Afecta demasiado nuestra vida cotidiana, esta inestabilidad política. Doctor José Tello, efectivamente, para no llegar a situaciones extremas de un lado o de otro, o sea, que el Ejecutivo siga con sus mismos argumentos, ¿no? Y el Legislativo también, la mayoría vamos a decir, de un sector que quieren vacar al presidente Castillo, ¿no? Que están en este impasse, vamos a decir, en donde inclusive ahora un sector está recurriendo al acuerdo nacional para ver si por ahí encuentran la salida, ¿no? En toda esta situación, en todos estos escenarios de marchas contra marchas para ver quién gana, quién pierde, ¿no? Lógicamente ninguno de los dos quiere ceder, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Lo más inteligente sería, creo, esta salida de lo referente de adelanto de elecciones, para todos, en general, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya hay, por ejemplo, creo que ese sector duro de la que les digo son 50 y tantos, le faltarían pocos votos, porque con 66 votos, si no me equivoco, corrígeme usted, con 66 votos, si se aprueba, se puede llegar a esto del adelanto de elecciones. Claro, lo que pasa es que esa es la regla general. La regla general es que para una reforma constitucional se tiene que votar con la mitad más uno del total legal de congresistas. O sea, el número legal de congresistas son 130, la mitad más uno son 66. Entonces, luego de eso viene el referéndum confirmatorio ciudadano. Ahora, hay una excepción a la regla que nos lleva a realizar una votación consecutiva durante 2 legislaturas ordinarias, una votación calificada a favor de la reforma constitucional. Una votación calificada es 2/3 del total del número legal de congresistas en el Congreso. Entonces, hablamos de 87 votos en 2 legislaturas ordinarias consecutivas.
Pero bueno, ahí está abierto, como se dice, el camino siempre para ver si es que se da esta posibilidad, que en las circunstancias actuales no deja de ser algo interesante, sobre todo si se lee cómo está el temperamento de la calle y cómo está la decepción de nuestra clase política por parte de la ciudadanía. La gente está fastidiada con toda la clase política. Doctor Tello, definitivamente que hay cosas que se tienen que cambiar en la Constitución. De repente este no es el momento, pero, por ejemplo, yo no me explico cuál es el papel que juega el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Es como los suplentes que no están en la selección y que esperan el minuto indicado para entrar y a ver si hacen gol, ¿no? Porque después de jugar un papel importante, trascendental acá en nuestro país, están a la espera de que cae el presidente y puedan ser en un momento determinado ellos el presidente, como lo que sucedió con Vizcarra. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el panorama político de este proceso electoral municipal y regional, donde aparentemente los partidos políticos se van a fortalecer porque son ellos los que van a participar y ya no va a haber los frentes regionales en forma independiente que controlaban prácticamente más del 80% de las regiones a nivel nacional, como también los gobiernos locales, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco cómo va a ser este proceso electoral? Bueno, a ver, vamos por partes. Lo primero es la figura de los vicepresidentes. Son necesarios los vicepresidentes porque tenemos un régimen presidencialista. Recordemos que la elección de presidente y los vicepresidentes es separada de la elección de los congresistas y de los representantes al Parlamento andino, parlamentarios andinos. Son separadas, simultáneas, pero son tres elecciones separadas. Diferentes. Entonces, en la figura de la elección presidencial, el primer y segundo vicepresidente son claves. Normalmente no hemos tenido una situación complicada con vicepresidentes hasta Ollantumala, pero después de Pedro Pablo Kuczynski en adelante creo que el asunto es bastante complicado, sobre todo por Martín Vizcarra, Mercedes Arauz, las situaciones que se produjeron cuando Vizcarra asume la presidencia ante la renuncia de Kuczynski, luego el intento de asumir de Mercedes Arauz que quedó fuera de foco una vez que no hubo el apoyo necesario a la suspensión que le dio el Congreso a Martín Vizcarra luego que lo disolvió, y más bien se consumó la disolución. Entonces, en realidad creo que la figura de los vicepresidentes es algo que es saludable en un régimen presidencialista, pero quizás la situación atípica que hemos tenido ahora es bastante particular, o sea, genera pues una ojeriza respecto a este tipo de situaciones, como también, por ejemplo, lo generó en su momento el hecho de la cifra repartidora que se aplica para justamente determinar la cantidad de congresistas que le toca a cada partido con representación en el Congreso. Pero en eso sabemos momentos, perfectamente, doctor, que fue cuestionado en el 2016 cuando Fuerza Popular sacó 73 congresistas. Así es, Sin embargo, ahí hay un problema mayor que es el de su representación en esta política y coyuntura, otras cosas más que fueron tratados durante estos últimos 6 años a detalle por algunos especialistas en la materia. Entonces, el asunto es bastante complicado. Sí, pero en esta coyuntura, perdóneme que le corte. No como la vicepresidencia en este caso, considerando pues situaciones particulares a lo largo de nuestra historia, porque en realidad el común denominador es que nosotros no hemos tenido mayor problema, o sea, con la figura de los vicepresidentes. Pero pasando ahora al escenario de las elecciones regionales y municipales, sí, efectivamente, el mapa político se está marcando ya con las elecciones internas, ya sabiendo que tenemos 135.000 candidatos, tenemos 13.388 listas, tenemos además nosotros una participación interesante de partidos políticos, están participando 15. En un primer momento sabemos perfectamente pues que de los 18 partidos inscritos el Partido de Integración Regional decidió no participar y quedaron 17, 2 más han desestimado el participar en internas y finalmente, como están en proceso de inscripción, está todavía eso en curso. Ojo, de estos 15 partidos hay 12 que tienen ya inscripción y hay 3 con inscripción en trámite. Entonces hay que ver si llegan también al 14 de junio para poder pues presentarse y no tener ningún problema, porque recordemos lo que pasó con el partido Frente Esperanza 2021 de Fernando Olivera, que por más que tuvo internas, no pudo presentarse a las elecciones del 2021 porque hacia el 22 de diciembre del año 2020 no tenía
todavía inscripción vigente en el ROP, por ende no puedo participar. Entonces, hay que ver bien también que hay movimientos con trámite de inscripción. Entonces, diría que el mapa todavía está para que vaya agarrando forma. Tras las internas, yo creo que ya puede tomarse un poco más de performance de lo que va a ser este proceso, y definitivamente para el 14 de junio ya tenemos, como se dice, a los competidores en el partido, porque ahí es el plazo máximo que vence para justamente inscribir candidaturas. Recordemos que la etapa de inscripción de candidaturas es entre el 7 de junio, que es la fecha límite para proclamar ganadores de las elecciones internas, por las que han pasado todos los partidos en movimiento sin excepción, sea por modalidad de delegados o por modalidad de un militante en voto, y finalmente entre el 7 y el 14 de junio vamos a tener nosotros pues ya las inscripciones de candidaturas ante los jurados electorales especiales. Luego de eso yo creo que viene la etapa de calificación, lo que ya conocemos, la etapa de periodo de tachas, pero así se va sentando el proceso. Una foto final, podríamos decir nosotros, ya podemos tenerla a partir de septiembre. Antes es bastante complicado. Pero los gobiernos, pero los frentes regionales no pueden participar en forma independiente, no tienen que hacer alianza con los partidos, ¿o estoy equivocado? Bueno, eso es algo que se había previsto, ¿no? Entre partidos y movimientos, pero ahí viene un detalle, ya pasó el plazo, así que no hay mucho que hacer. O sea que los frentes regionales prácticamente no van a poder participar. No, sí van a participar los movimientos regionales. Sí, si está inscrito para las elecciones internas. Claro. Ya. Bueno, pero ahora, el otro tema es, supongamos que se viabilice este tema del referéndum, o que se agudicen las contradicciones sociales, porque ya el escenario ya salió de un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, y ahora el enfrentamiento se está dando en las calles, puede agudizarse para el mes de octubre. ¿Corre riesgo de repente los procesos electorales para la región y para las municipales? Ya es un proceso convocado y nadie puede interferir en la realización de los mismos. Nadie, ¿no? Nadie. Perfecto. Lucho. Sí. Doctor Tello, volviendo al punto que en la práctica es, como usted dice, usted no puede tomar pues una postura frente a un supuesto que es este proyecto que el presidente de la República dice que va a mandar al Congreso de la República para lo referente a la Asamblea Constituyente. Ya, no analizamos eso, pero eso sí es constitucional, porque algunas personas dicen de que sostienen que el proyecto que anuncia el presidente de la República es inconstitucional, o sea que no podría el presidente presentar ese proyecto. ¿Le asiste o no le asiste al presidente presentar un proyecto de esa naturaleza? El presidente puede presentar proyectos de reforma constitucional, es una atribución que tiene, la ejerció Martín Vizcarra en su momento, la puede ejercer Castillo ahora. Pero la pregunta que me haces, la vuelvo a responder. No podemos conjeturar, no tenemos el documento en blanco y negro para tener claridad si es constitucional, no es constitucional, viable, porque tiene que también tener una viabilidad política. Entonces no podemos especular ahorita. Pero volviendo, tomando como ejemplo lo que hizo Martín Vizcarra, que puso 4 puntos de la no reelección de los congresistas, o sea, que puso todos esos puntos. Parece que es el mismo esquema lo que va a aplicar, o sea, lo que aplicó Vizcarra y lo que quiere aplicar ahora Castillo, ¿no? Pareciera que es la misma mano que está jugando en ese sentido. No, mira, la verdad los proyectos de Vizcarra los he revisado en muchas ocasiones, pero este proyecto que estaría presentando el presidente Castillo, la verdad no sé cómo lo hago, cuál va a ser su contenido. Repito, yo no puedo especular, me parece que no es serio especular sobre eso. Hay que conocer el contenido de la norma que se está proponiendo, o sea, la propuesta normativa, en este caso la propuesta de ley de reforma constitucional. La pregunta en todo caso es, pero si es viable, o sea, ¿tiene esa atribución el presidente Castillo de presentar
el proyecto de ley, digamos así. Ya los pormenores será otro tema de discusión. ¿Le asiste el derecho el proyecto de ley de reforma constitucional, como Martín Vizcarra lo hizo en su momento? Perfecto. Sí, tiene la facultad porque tiene iniciativa de reforma constitucional. Así lo señala el artículo 206 de la Constitución. Ya. No necesariamente para convocar la Asamblea Constituyente, sino para cualquier tipo de iniciativa, digamos así. Mi estimado, hay que revisar lo que va a presentar ya estamos confundiendo acá presidente Castillo con Martín Vizcarra. Hay que ver qué presenta el presidente Castillo. Yeah. Yo creo que... Bueno, voy a hacerle otra pregunta, le voy a hacer otra pregunta más puntual. Especulaciones porque la verdad que ya el ambiente está muy enturbiado. Creo que hay que tener bastante responsabilidad en las cosas. Sí. Espera que presente y en su momento se harán críticas, obviamente de manera propositiva, pero también viendo si es viable o no ese tipo de propuesta una vez que se conozca. Doctor Tello, una pregunta muy concreta. Si bien es cierto, hay una polarización en la opinión pública, en los políticos, en relación a que si se debe o no cambiar la Constitución, etcétera, etcétera. La Constitución que tenemos vigente es del año 93. Han pasado más de 28 años, 29 años ya nos vamos prácticamente en relación a la nueva Constitución del 93. Y yo le pregunto si usted me puede precisar qué porcentaje de la Constitución original que se aprobó en el año 93 ha sido modificada hasta la fecha. Un promedio. Han habido modificaciones en la Constitución de diferente tipo, tanto en su parte orgánica, pero básicamente lo que se refiere a la estructura del Estado y también en lo que se refiere a su parte dogmática. Recordemos que tiene tres partes la Constitución: la parte dogmática de derechos fundamentales, la parte orgánica que es estructura del Estado y la parte de lo que viene a ser pues actividad económica en el país. O sea, entonces lo que nosotros podemos advertir es que han habido pues modificaciones en la Constitución en torno a la estructura del Estado, pero también, por ejemplo, en el ejercicio de derechos fundamentales, como por ejemplo el de participación política y representación política. Yo hablé hace un rato del caso del adelanto de elecciones durante la época de Fujimori, por ejemplo. Ahí se tuvo que restringir, o sea, el propio Congreso decidió limitar el ejercicio de su derecho de representación política por 5 años completos, y adelantar a solamente 1 año de ejercicio de su cargo. Entonces, obviamente, terminación anticipada de su mandato. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahora es que las constituciones en el Perú, de verdad, pueden cambiar. Tuvimos una constitución muy longeva, la constitución de 1933, pero finalmente tienen que responder a la realidad. En lo personal, yo creo que esta constitución responde a la realidad actual, ha generado condiciones favorables de desarrollo, tiene que tener reformas en el campo económico, porque no puede mantenerse como está, tiene que resolverse, por ejemplo, el tema de la titularidad del subsuelo. Yo, una vez conversando ahí con algunos analistas, mencionaba justamente lo interesante de la propuesta del mismo Hernando de Soto, sobre darle, por ejemplo, la propiedad del subsuelo a los comuneros, comunidades campesinas, para que sean parte del negocio y, digamos, se disminuya el conflicto social. Entonces, en realidad hay cosas de ese tipo que podrían generar una mejor distribución de la riqueza, de un modelo de apertura al mercado que ha generado pues un crecimiento del país bastante importante. Pero si nosotros medimos del año 1994 hacia el año 2019, antes de la pandemia, vemos pues que de 44.000 billones de dólares hemos crecido a 220.000. Ahora hemos bajado a 190.000 justamente por efecto de la pandemia, y la actividad informal, que es lo que más hay en el Perú, y bueno, el efecto de tener pues a personas que todo el día dependen del ingreso diario, o sea, lo que puedan generar el día para mantenerse, son los famosos independientes. Eso ha generado una seria crisis en el país, pero tenemos que ver eso y otras cosas más. Creo que da para, más que todo, hacer cambios en la Constitución, pero no una nueva Constitución, y esa sí es una opinión personal. Ya, pero no se puede tampoco dar un estimado en la modificación de la Constitución del 93 hasta la fecha, 20%, 10%... No, déjeme en todo caso con cargo
a darle un mayor detalle. Esa es me está pidiendo una cifra que la verdad, o sea, habría que ver. Y ojo, no se responden más a los cambios de la Constitución en general. Hay que ver qué cosas ha cambiado. Yo le mencioné hace un rato que hay 3 partes de la Constitución. O sea, eso hay que verlo con cierta... ¿Sabe por qué le pregunto, cifras, doctor, por soltarlas, sino es más que todo el saber qué se está explicando como cambios constitucionales. Si gusta, nos comprometemos una próxima entrevista. Tranquilamente le puedo mencionar todos los cambios constitucionales que han habido, explicarle a qué corresponde, las partes dogmáticas, derechos fundamentales, partes también que estén vinculadas al campo económico, sino también lo que más ha variado, que es el aspecto orgánico de la Constitución, lo que es el Estado. Recordemos, por ejemplo, que el CNM ya no existe, ahora existe la Junta Nacional de Justicia. Ajá. Para dar un ejemplo por acá a la audiencia. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta y por qué insisto? Porque cada Congreso de la República, desde el 93 hasta la fecha, presentan reformas constitucionales, pero que al final de cuentas, inclusive magistrados del Poder Judicial se basan en la Constitución, pero a veces no están al tanto con las modificaciones que se hacen. Entonces, o se tiene que ir al Tribunal Constitucional. O se va al Tribunal Constitucional con algo que ya es elemental, ¿no? No, esto ya fue modificado. Entonces, no estamos actualizados, por eso es que recurro a usted. Lógicamente, ahora no, pero queda el compromiso de tratar este tema más adelante con usted, de ver, bueno, qué es lo que se ha modificado, ¿no? Y qué es lo que faltaría modificar, porque también, pues, es cierto, ¿no? Es decir, nueva Constitución por una vieja Constitución, etcétera. Hay cosas que son rescatables, que son oportunas, que son buenas, que se deben de respetar, pero un poco que la gente en ese debate y en ese referéndum, la verdad, poco le interesa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahorita la agenda del país está más centrada en acciones de gobierno que tienen que tener una respuesta inmediata. El cambio de Constitución se ve como una suerte de varita mágica que va a arreglar al país, pero en realidad eso es tan inocente de creer como el hecho de que, por ejemplo, por leyes electorales vamos a tener las grandes autoridades que necesitamos en este país para sacarlo adelante. Correcto. Acá hay que ser bastante claro, por ejemplo, en que las leyes electorales no nos van a dar buenas autoridades. Lo único que nos da buenas autoridades es el voto consciente de los ciudadanos al momento de ir a las urnas y saber por quién van a votar y votar por convicción y ser responsables con su voto. Igual en este caso, por ejemplo, acciones de gobierno concretas van a generar cambios. No podemos achacar a una Constitución la mediocridad de un gobierno o el éxito de un gobierno. Correcto. Muy bien. Doctor José Tello Alfaro, muchas gracias por su participación y lo estaremos molestando pues en una próxima oportunidad para ir desmenuzando estos cambios constitucionales que al final de cuentas la opinión pública totalmente la desconoce, ¿no? Sí, muchísimas gracias y quedamos en compromiso. Claro a que las órdenes, no es ninguna molestia, es un honor. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.